Buenas y bienvenidos a Ultra Ficciones, donde abordaremos temas de especulación, terror, horror, fantasía y muchas cosas más. Hoy hablaremos de una época conocida por los letrados de la ciencia ficción como antes de la Edad de Oro, término acuñado por el mismísimo Isaac Asimov en una compilación de relatos pulp, aunque creo que se escucha más malón en inglés. Before the Golden Age. Hasta a mí se me pusieron los pelos de punta. Bueno, dejémonos de y prosigamos. Es muy seguro que en algún momento hayas escuchado algo de lo siguiente: galaxias lejanas, guerras interestelares, dimensiones paralelas, seres de otros mundos, láseres, monstruos, naves, ropa de cuero ajustada, robots exterminadores, implantes cibernéticos, alienígenas xenomorfos, etcétera, etcétera. Y si no lo has hecho, seguro que has estado viviendo bajo una piedra toda tu vida. En pleno siglo XXI, la ciencia ficción se ha amalgamado también en nuestra sociedad en películas, videojuegos, series, cómics, que con el paso del tiempo se ha comenzado a olvidar el origen de esta, que en gran parte se encuentra en la literatura. Díganme, ¿quién no conoce a Han Solo, Neo, Spock, Kirk, Darth Vader, Ripley, Lilu, Trinity, La Mayor, El Exterminador, Terminator? En los videojuegos tenemos por ejemplo a Jefe Maestro, Chief Master, incluso personajes de cómics, Los Cuatro Fantásticos, Linterna Verde, Hulk, Doctor Manhattan, etcétera, etcétera. Es muy seguro que te suene uno o más de estos nombres, debido a que son personajes arraigados a la cultura popular. Pero, ¿de dónde se inspiraron la mayoría de estas ideas y ficciones? Todo el entretenimiento y arte en general tiene sus periodos: la época de oro del cine, la época de oro del rock, la era de plata y bronce de los superhéroes. Nosotros mismos seguramente vivimos o estamos viviendo alguna época a la que le podemos llamar mis años dorados. Qué sad, la verdad. Bueno, esa última la olvidamos. Pero a lo que voy es que en la literatura de ciencia ficción también existía un periodo así: la edad de oro de la ciencia ficción, comprendida entre finales de los años 30 y mediados casi finales de los años 40. Este dato tomado de una compilación de relatos de Isaac Asimov con el mismo nombre. Durante este periodo, el género tomó fuerza y dio nacimiento a autores leyenda considerados referentes de muchos creadores en los diversos formatos audiovisuales. Tenemos a varios clásicos: Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Hen Lane, que deberías conocerlos por mera cultura general o simplemente porque escuchaste que alguien por ahí los mencionó. Y si no es el caso, pues tal vez te suene Yo Robot, Odisea Espacial 2000, Encuentros cercanos del tercer tipo, Tropas del espacio, El hombre del bicentenario, películas las cuales vienen inspiradas en las obras de estos autores, algunas de culto, otras no tanto, algunas más o menos buenas y otras inmunda basura. Muchos de los grandes cineastas tomaron y hasta hoy en día siguen tomando inspiración de estos grandes escritores. Pero, ¿existía la ciencia ficción antes de este periodo? La respuesta es obviamente un sí. La ciencia ficción ya existía en la década de los años 20 e incluso antes. El calificativo de ciencia ficción en ese momento no se utilizaba. Lo que abundaba en ese tiempo eran las revistas de la llamada literatura pulp americana, donde se publicaban relatos de ficción de todo tipo de géneros: terror, fantasía, especulación, policíaco. Historias redactadas con relativa sencillez y en las cuales se hacía un énfasis en la acción más que en el porqué, y se evitaban exhaustivas explicaciones acerca de un hecho concreto. O sea, nos contaban historias entretenidas y fáciles de digerir. Este punto era un gran atractivo para los jóvenes de aquella época, y que algunos de ellos, inspirados por estas historias, se convertirían en los referentes de la literatura especulativa. Ahora se preguntarán, ¿qué madre significa pulp? Pues es más fácil de lo que se imaginan. Para esto citaré al maestro Fernando Savater, que en su artículo Batallas, Monstruos, Maravillas, para el diario El País, redacta lo siguiente: el pulp, llamado así porque las revistas populares que publicaban esos relatos se imprimían en papel barato y no porque en ellos salieran muchos pulpos gigantes, como creía yo en mi mocedad. Las revistas pulp en ese periodo estaban hechas con un tipo de papel de muy baja calidad, extraído de un tipo de pulpa en la madera y con un color característico amarillento usado a principios del siglo XX, específicamente en la década de los años 20, 30 y 40. Dentro de este género, pulp, llamémoslo así, existían ya relatos de ciencia ficción que en ese momento aún no era llamada de esa forma.
por lo que nosotros los estaremos llamando historias de anticipación. ¿Por qué? Pues debido a que la premisa de las historias utilizaban a la ciencia como base, y nos proponían y siguen proponiendo situaciones hipotéticas donde el humano en la mayoría de los casos anticipa y debe lidiar con las consecuencias de investigar, manipular y crear tecnología, mundos, robots, clones, inteligencias artificiales y todas las historias locochonas que se puedan imaginar. Otro hecho interesante es que muchos de los avances tecnológicos y científicos se anticiparon en relatos e historias, como el mismísimo Julio Verne lo hizo con el submarino, los viajes al espacio, la tierra hueca. Caray, eso no. Descartémoslo, olvidémoslo. En resumen, las historias de anticipación anticipan. Prosigamos. No fue hasta 1928 que apareció el nombre de ciencia ficción, debido a que estas palabras fueron usadas en la portada de una revista estadounidense, Amazing Stories, por Hugo Gernsback. Estos nombres, difíciles de pronunciar. Sí, el mismo por el cual los premios Hugo tienen ese nombre, pero por el momento dejaremos eso para otra ocasión y nos centraremos en una época denominada por Isaac Asimov y que al mismo tiempo da nombre a otra de sus compilaciones de relatos, Antes de la Edad de Oro. Before the Golden Age. Asimov recalca que esa fue su edad de oro personal cuando era niño, ya que él formó parte de la edad de oro, digamos, canónica como escritor ya en su madurez. Antes de la edad de oro se centra en un periodo en el cual el amor de Asimov por este género nació, y posiblemente el de muchos otros autores. Podríamos decir que Asimov se sentía melancólico por los relatos que marcaron su infancia en las revistas pulp y al día siguiente se levantó con la idea de realizar una antología con sus predilectos, literalmente. Debido a que en ese momento era una leyenda hecha y derecha, su editor no se lo negó, pues recién un año antes ganó el premio Hugo a Mejor Novela por Los propios dioses. Si les interesa que hable de esta, coméntenlo y si no, pues seguramente lo haré de igual manera. Continuemos. Entonces, la compilación de relatos fue publicada. Estos relatos abarcan de 1931 a 1938 y fueron tomados de las revistas Amazing Stories, Wonder Stories y Astounding Stories. Esta última rebautizada en 1938 como Astounding Science Fiction, año en el que tomó este mítico nombre formalmente, ya que como anteriormente mencioné, el adjetivo ciencia ficción apareció por primera vez en 1928. Mas no era usado popularmente, sino únicamente por pocos entendidos en el tema. Por esos años se comenzó a nombrar bajo ese género a obras audiovisuales, literarias y gráficas. Otra característica de los relatos de anticipación durante esta época es la nula rigurosidad de sus premisas científicas. Digo, no es que actualmente la ciencia ficción sea estrictamente rigurosa en este aspecto, pero a priori lo es. Esto quiere decir que parte de premisas científicas imposibles de experimentar en modelos reales, debido a limitaciones materiales o simplemente se exageran, pero que se escuchan poca madre cuando las leemos. Esto no quiere decir que los relatos pulp sean malos. Me atrevo a decir que existen relatos pulp incluso mejores que muchos de ciencia ficción moderna. Por ejemplo, El hombre que despertó de Lawrence Minning, por citar uno que personalmente me gusta mucho. La historia de un hombre que se inyectó una sustancia para preservarse por 5000 años en un letargo de semivida, ya que deseaba conocer lo que deparaba el futuro, y que despierta en un mundo lleno de vegetación, donde las reglas de convivencia son radicales, y que los mismos humanos han evolucionado física y socialmente. Suena interesante, ¿no? Este relato lo pueden encontrar en Antes de la Edad de Oro, si les causa curiosidad. Sigamos. La ciencia ficción moderna muchas veces es tan rigurosa que llega a ser tediosa y aburrida para quienes no dispongan de este conocimiento especializado. Aquí ya entraría una subdivisión: ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda. Pero igual, este tema posiblemente lo toquemos en otro video. Ustedes saben, para gustos, colores. Uno de los escritores que inició en este periodo fue Clifford Donaldson Mack, autor de Ciudad y Estación en Tránsito, esta última ganadora del premio Hugo en 1964 a Mejor Novela, y otros premios como Nebula, Locus, etc. Otro que publicó en ese periodo fue John Wood Campbell Jr., que es mejor conocido por la historia ¿Quién anda por ahí? Who Goes There? En 1948 y que en 1951 es adaptada por John Carpenter como La cosa del otro mundo, The Thing from Another World.
¿Qué tal suena? Perro, ¿no? También es conocida simple y llanamente como La Cosa, The Thing. Pero John Wood Campbell Jr. fue mayormente influyente debido a que tomó las riendas de Astounding Science Fiction en 1939, como ya lo comenté anteriormente, y que a partir de ese año comenzaría lo que se conoce como la Edad de Oro de la ciencia ficción. Pero de esa época ya hablaremos en otra ocasión. Suscríbanse y denle like si quieren más, ya se la saben. Durante la época pulp sobrevivieron muy pocos autores que pudieron dar el salto a ser más reconocidos en la Edad de Oro, como lo hizo Simak, debido a que la paga era una mierda, y por obvias razones dejaban de publicar para dedicarse a otra cosa que sí les dejara para vivir. Cito a continuación un párrafo que escribe Asimov en Antes de la Edad de Oro como parte de la introducción al relato Tammy Tack in Shaun por Charles Tanner, y se lee lo siguiente. En aquella época los autores de ciencia ficción no ganaban casi nada, y aún después de muchos retrasos, por lo tanto, la gente no perdía el tiempo en una ocupación poco lucrativa. Otro factor que influyó fue la Gran Depresión de 1929 a 1938, considerado el periodo de recesión más severo del siglo XX. Un ejemplo claro es el mismo Charles Tanner, que en ese tiempo perdió a uno de sus hijos y tuvo hospitalizada a su mujer por tuberculosis, y aunado al sueldo de mierda, debió ser muy jodido. Después de todo esto, podemos resumir en que Antes de la Edad de Oro es un compilado de relatos de ciencia ficción de revistas pulp publicadas en la década de los años 20 y 30, que le gustaban a Isaac Asimov cuando era niño, cuando era un chamaco. Los relatos en aquellos días eran lineales y fácilmente digeribles, pero muy entretenidos. A los autores se les pagaba una mierda, y pocos lograron brincar a la gloriosa Edad de Oro de la ciencia ficción, de la cual próximamente hablaremos. Fin. Y bueno, esto sería todo. El canal recién comienza. Denle amor al video para que le llegue a más y más personas. Ya se la saben, lo típico, like, suscripción, etc. Les agradezco de corazón y nos escuchamos muy pronto.